Vamos a comenzar la clase en Amén. el nombre del Señor. Vamos a pedirle a Dios su dirección para lo que vamos a hablar. Uno de ustedes, hermanos, por favor, ¿quién es en oración? Amén. Padre Celestial, en esta mañana, Amén. con gratitud en nuestros corazones nos presentamos delante de ti. Amén. Para darte las gracias, Señor, por cada hermano que puede participar de esta clase en esta mañana. Amén. Te damos el hermano Alex, de la forma que tú lo usas, Señor, para enseñarnos, señores, las verdades que existen en este libro simbólico que es el libro de Apocalipsis, que tanto necesitamos aprender de él, Padre mío. Porque hay verdades que nos enriquecen y que nos enseñan, Señor, la historia de la iglesia y todas aquellas cosas que necesitamos saber concierne al reino de Dios, Padre Celestial. Sí, Padre. Sí, Señor. Hasta ahora, Señor, las bendiciones recibidas, en la forma que hemos recibido estas enseñanzas, Señor, que más claras que el agua, Señor. Y te Amén. damos gracias, Padre, por tu siervo en esta mañana. Te rogamos que tú lo sigas usando, que tú lo sigas fortaleciendo, que Sí, tú le Señor. sigas dando esa sabiduría que tú le has dado, que le des Amén. más, Ayúdanos, que le des Señor. más salud, más fuerza Jesús. para seguir administrando tu palabra, que Amén. tanto necesitamos. Sé con cada hermano presente y aquellos que no han llegado, tráelos, Señor, protégelos. Amén. Bendícenos en esta mañana a través de esta clase y a través de tu palabra. Sí, En el Señor. nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Ok. La pregunta con la cual quiero comenzar hoy es ¿dónde estamos nosotros? ¿De dónde hemos venido? ¿Por qué predicamos esto? ¿Qué hay con este asunto de la iglesia de Dios? Lo amo. Tenemos que conocer qué es lo que nos ha pasado a nosotros. Yo también. If they're going to be talking, please mute themselves. If not, I will mute them all. Sí, es necesario que cualquier comentario que hagan lo dirijan a mí, porque si no se cruzan y entonces hay un problema con el audio. Estas son preguntas que muchas veces no se hacen porque damos por asentado o simplemente aceptamos algo porque ya hemos caído en ese hábito. Es lo que se repite, lo que se dice, y realmente no hay mucho fundamento doctrinal para respaldar lo que nosotros reclamamos ser. Ok, ¿qué es lo que muchos de nosotros clamamos o decimos que somos y por qué lo somos? ¿De dónde viene nuestra autoridad? ¿De dónde viene nuestro fundamento? ¿De dónde viene nuestro origen? ¿De dónde descendemos nosotros? Eso es muy, pero muy importante, y creo que solo aquellos que están interesados en conocer toda la verdad son los que tratan de averiguar o de hacer preguntas al respecto. Esto es una clase para hacer preguntas, es una clase para no solamente hacer para hacer queremos que sea un diálogo, queremos que todos participemos en lo que no entendemos, en lo que no comprendemos. Aquí hay mucho material en el capítulo 14 de Apocalipsis, y yo, si fuera a darle un título, porque realmente yo no tengo títulos dados a estas clases, estoy recogiendo lo que hemos enseñado, lo que hemos predicado a través de los años. Hay varias ingredientes que han producido lo que nosotros llamamos hoy la iglesia de Dios. ¿Qué queremos nosotros decir con la iglesia de Dios? Entonces, algunos pueden ponerle, entre comillas, nombres o apellidos a la iglesia de Dios. Por ejemplo, han habido personas, hermanos, hermanas, conocidos a través del tiempo y de la historia, fueron parte del anuncio de este mensaje que es la iglesia de Dios. Y muchas veces
el nombre de estos personajes o estos líderes, pues identifica, tratan de identificar el mensaje de la Iglesia de Dios. Por ejemplo, especialmente esto para los hermanos de Cuba, el nombre de la hermana F.A. Stewart es un nombre que enseguida sale a los labios como la hermana que llevó este mensaje a Cuba. Pero así ocurre aquí en Estados Unidos con un centenar de personajes, de pastores, de ministros, de evangelistas que estuvieron predicando esto, que fue lo que podemos decir hoy, el movimiento profético que hizo visible lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, hay muchas cosas que quizás yo diga, que quizás en la mente ustedes no lo pueden empatar o que no tiene sentido, y ahí es donde yo quiero que ustedes se sientan libres en preguntar o aclarar o hacer algún comentario que podamos añadir a lo que ya estamos diciendo. Ya hemos pasado en el libro de Apocalipsis el tiempo del paganismo, el tiempo del catolicismo y también el tiempo del protestantismo. No quiere decir que estos ismos ya no existen, existen, pero no tuvieron lo que ellos no ejercen hoy la autoridad, como yo diría, la visibilidad que ellos una vez gozaron, la influencia. Aunque ciertas partes del mundo sí siguen, tenemos que entender que hay más de 1 billón de católicos, existe más de 1 billón de musulmanes, existe más o menos la misma cantidad de budistas, de religiones orientales. Así que estamos súper divididos en el mundo en grandes, vamos a llamarle religiones. Pero vamos al punto original. Cristo edificó una iglesia. Amén. Eso yo sé que se dice mucho, pero volvemos al mismo punto. Cristo edificó una iglesia y siempre hacemos énfasis en que él no dijo mis iglesias, él dijo mi iglesia. Así que alguien está mal, ¿no? Si él dijo mi iglesia y hay cientos de miles de llamadas iglesias diferentes, alguien tiene que estar mal. Porque hay una sola verdad y existe una sola iglesia. Bíblicamente estamos hablando ahora. Vamos a tratar de hacer una autopsia aquí y vamos a ver si podemos entender suficiente para poder localizarnos a nosotros. En el capítulo 14 hay varias cosas que ocurren. Primeramente, encontramos a los 144,000, que ya tocamos algo al respecto. Es un número simbólico, no puede ser literal, porque en ese caso, si el pueblo de Dios fueran 144,000, pues quedarían fuera las mujeres, quedarían fuera todos los gentiles, quedarían fuera todos los casados, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos dicho que los testigos de Jehová han abusado de este versículo, y una de las cosas que yo sí hablo con ellos, ya en la mayoría de los casos ellos nos pasan por aquí, porque ya ellos conocen esta casa, pero cuando yo me los he encontrado en la calle y soy provocado a decir algo, mis respuestas a ellos inmediatamente es: ustedes no son los testigos de Jehová. Entonces eso a ellos los ofende y ellos hacen mucho argumento. Nosotros sí somos, y yo sigo insistiendo, ustedes no son, porque ustedes, y claramente para eso hay que tener la literatura de ellos. En la literatura de ustedes en el siglo XIX, ustedes dijeron que había solamente 144,000 testigos de Jehová. Claro, con el tiempo ellos han ido cambiando
hasta que ellos dicen ahora que 144,000 solamente son los que van a ir al cielo. Pero en el origen ellos siempre han dicho de que había 144,000 testigos de Jehová, que serían los únicos que irían al cielo. Entonces mi argumento con ellos, y es un argumento que ellos realmente no pueden, no lo pueden refutar con sentido. Yo le dije, si ustedes dijeron y afirmaron en tal año que solamente 144,000 de ustedes irían al cielo, parece que ustedes nunca pensaron que el mundo iba a vivir tanto tiempo, porque ya desde ese tiempo hasta aquí, ya esos 144,000 deben haber estado muertos por muchos años. Y si 144,000 ya murieron, ¿quiénes son ustedes entonces? Ustedes no son los testigos de Jehová. Ustedes serán otra cosa, pero testigos de Jehová no son. Entonces, cuando yo les digo eso, ellos tratan de recuperarse con una serie de respuestas que no tienen sentido. Los protestantes, los que creen en el milenio, los que creen en el rapto, pues dicen que los 144,000 son 144,000 judíos que van a predicar el evangelio después del Armagedón para que el pueblo de judíos se convierta a Cristo. Tal cosa no tiene fundamento ninguno. Porque si los judíos van a tener un segundo chance, entonces estamos creyendo aquí en un tipo de, como yo diría, un tipo de purgatorio. Se pasa por una etapa y entonces hay una oportunidad de salir. Realmente este número 144,000 debíamos estudiarlo en el capítulo 7, pero no quiero abundar mucho en esto. 144,000 es realmente la raíz cuadrada, si lo comenzamos a estudiar, del 14, y entonces en este nuevo cántico, que tenemos que hacer énfasis en esa palabra, es un cántico nuevo, algo que no se había cantado antes. No se había cantado en el tiempo del paganismo, no se cantó en el tiempo del catolicismo ni en el protestantismo. Este es un nuevo cántico porque han habido nuevas victorias, han habido nuevas revelaciones, ha habido nuevas liberaciones también. Nos dice que ellos fueron sellados con el nombre de Dios. Esto también es importantísimo. Sellados con el nombre, no tengo tiempo de entrar ahí, ¿okay? Fueron sellados con el nombre de Dios. El verdadero nombre del Cordero es Dios. Cristo no es un nombre, es un título. Eso es una cosa que es importante. El nombre que se le da a él es Jesús, y su nombre será llamado Jesús, no Cristo. Cristo es el título, significa el Mesías, el ungido. Jesús Cristo significa la unidad humana y divina. Jesús fue su nombre como hombre, pero en la eternidad él siempre fue conocido como Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Con Dios, y el verbo era Dios. Dios. Entonces, Jesucristo era conocido en la eternidad como Dios también. El nombre del Padre es Dios. En el principio. Perdón, pastor, dijo, Jesucristo fue conocido en la eternidad también como Dios. ¿Como Dios o como Jesucristo? No, porque tengo no había problemas con nacido. el internet y no escuché esa parte. Sí, porque Jesús es el nombre dado cuando él nace. Recordemos las palabras del profeta. Un niño os es nacido. Un hijo es que
Dado. es Dado. Así que el hijo realmente no nace. El que nace es el niño. Aquí se me está confundiendo con eso. Okay. La simiente puesta por el Espíritu Santo en la matriz de María es la divinidad de el niño Dios, quien crece y tiene que pasar por la edad de ser infantil, un infantil, la palabra esa no es la correcta, es otra palabra, el pasar por la mocedad, etcétera, etcétera. Pero ya encontramos que a los 12 años su sabiduría era tal que los doctores de la ley no podían responder a sus preguntas. Pero nos estamos yendo un poco aquí, a un lado. El otro punto aquí es que ellos fueron sellados con el nombre de Dios. ¿Ok? Después, en el versículo 3, dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto es lo que pasa con el libro de Apocalipsis. Y esto lo digo para aquellos que a veces entran y salen a la clase. Es muy difícil después poder empatar los puntos si no tenemos la secuencia. La bestia protestante sale de la tierra, ¿no? Sí. También llamada el abismo, pero sale de la tierra. Estos 144,000, que es el número simbólico, el número simbólico completo de todos los redimidos. En la ley, bajo a las 12 tribus de Israel, en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles. Son los 24 ancianos que se ven en el libro de Apocalipsis al comenzar. Ahora bien, nos dice la palabra que la tierra fue cegada porque habían sido redimidos de entre la tierra. Estos son creyentes que salen de las religiones terrenales y por lo tanto ellos como tales tienen un canto nuevo. Por eso es que los himnos de la iglesia de Dios, los himnos que hablan de la iglesia de Dios, tenemos centenares de ellos, hablan de una experiencia que no se puede cantar en las denominaciones, porque ellos no pueden cantar esas cosas porque realmente ellos no las conocen. Amén. No saben lo que es eso. Cierto. Ellos no pueden cantar esos cánticos que dicen salimos de Babilonia, hemos llegado a la tarde del evangelio, la iglesia es de Dios, su luz alumbra más y más, etcétera, etcétera. Ok, entonces cuando vemos de que ellos son sellados con el nombre de Dios, son redimidos de la tierra, significa que salieron de las religiones terrenales, fueron redimidos con la palabra de la verdad. La bestia que se levantó de la tierra ya no tenía potestad sobre ellos. Ahora componen el verdadero Israel de Dios, porque la iglesia es el verdadero Israel de Dios, de acuerdo a Gálatas 6:15, Romanos 2:28 y 29. El cuántico era nuevo para ellos y ya Juan lo había oído en el comienzo de la visión en el capítulo 5. Después tenemos el mensaje de los 3 ángeles, 3 que yo me refería a ellos. El primero es la predicación del evangelio eterno completo. El segundo mensaje del segundo ángel es la declaración de la caída espiritual de Babilonia. El tercer ángel habla del derramamiento de la ira de Dios sobre los sistemas carnales de los hombres. Después damos paso a la tierra que se el hombre, el hijo del hombre sentado con una corona. Ok, hablamos de la hoz aguda, la hoz que recoge el trigo. La corona simboliza las victorias. Tenemos que entender aquí algo muy importante. Me voy a atrever a entrar. Simplemente. Hermano Alex, permiso. Lo que usted está diciendo ahora, el segundo, se me fue el internet y no lo oí. ¿Me lo puede repetir?
El segundo es la declaración de la caída espiritual de Babilonia. Gracias. Ese es un mensaje que no se oye en las denominaciones. Y ya hoy, lamentablemente, no se halla tampoco en muchos púlpitos. Ok, nos dice aquí que la tierra fue cegada. La tierra está siendo cegada todavía. La hoz de la palabra está recogiendo a las uvas que están maduras y listas, de acuerdo al versículo 15 del capítulo 14. Y del templo salió otro ángel. Este ángel simboliza al ministerio de Dios en diferentes épocas, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ahora vamos a traer un punto práctico aquí. Algunos de ustedes, incluyéndome yo también, tenemos familiares que están enredados en denominaciones. Sí. Y uno piensa, ¿cómo puedo yo hacer de que ellos vean la verdad que yo veo? Bueno, las uvas tienen que madurarse primero. No podemos cegar uvas verdes. Tienen que estar maduras. ¿Qué podemos hacer? Número uno, orar, interceder cuando Dios nos guía a hacerlo. Porque si tratamos de arrancar esas uvas antes de tiempo, ellos se van a sentir ofendidos y van a apagarnos como el que apaga el botón de un radio. Nos van a apagar y no van a querer oír. Entonces ahí es donde viene el darle algo para leer, algo doctrinal, el seguir orando, esperar en momentos específicos para dejar caer algo, pero no hablarles con una actitud de predicarles, porque eso no funciona. Nunca ha funcionado y no va a funcionar. El lagar es donde estas uvas son tiradas. Alguien hizo esta pregunta el sábado pasado. Yo no creo que este hermano está aquí. Puede ser que está. Que habló acerca del lagar. ¿Qué es el lagar? El lagar es donde las uvas son pisadas. Son pisadas. ¿Cuál es la razón para que estas uvas sean pisadas en el lagar? El lagar era, por lo regular, a veces redondo. En los tiempos antiguos casi siempre era redondo. Después ya en algunos países son cuadrados. Ya en otros países no usan el lagar porque usan unas prensas, usan otras cosas mecánicas donde la uva es aplastada. Y entonces por unos huecos, en estos lugares que eran de madera redonda, habían dos huecos y por ahí salía el jugo. Las semillas, las cáscaras quedaban ahí. Entonces cuando sale el jugo de la uva y ese jugo cae en un recipiente, usted puede reconocer a una uva de la otra. No. No. ¿Por qué? No. Quiero oír algo de ustedes. No. ¿Este jugo? No, no se puede. No se puede. Reunidad. Ok. ¿Por qué razón? Porque estamos fluyendo juntos. No hay semillas, no hay cáscaras. Ujú. Ese es el mensaje de la unidad que Dios nos dejó las escrituras de Juan 17. Padre, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Amén. Así como somos diferentes uvas, que seamos jugo. Lamentablemente, a través de la historia,
Esto ha sido un trabajo muy arduo. Y ha habido momentos geográficos en que, en cierta manera, se ha visto bastante. Pero esta oración todavía está intercediendo. No es fácil tratar con este tema. Y algunos tratan de meterse en el tema y cuando se meten, después no pueden salir. Después no pueden salir porque comienzan a decir cosas que realmente no se pueden respaldar con la palabra de Dios. Hay una serie de situaciones, hay ideas, hay opiniones, hay costumbres, hay situaciones culturales y es realmente, para ser sinceros, algo que Dios tiene que llevar a cabo. Él tiene que llevar a cabo. No lo podemos hacer nosotros. Porque si nosotros comenzamos a pisar las uvas, vamos a tener tremendo problema. Entonces, yo quiero llevarlos a esta escritura. Los voy a arrastrar. A veces cuando yo predicaba, yo decía, vamos a ir a tal capítulo, pero como algunos parece que no quieren ir, yo los voy a arrastrar. Entonces, en Mateo 24, Cristo habló algo simbólicamente. Quisiera que sí abrieran sus Biblias ahí. En San Mateo 24. Amén. Y quiero llamarle la atención a ciertos versículos que nosotros hemos leído demasiado rápido. Demasiado rápido. En Mateo 24, vamos a comenzar con el 29. No quiero pasar mucho tiempo aquí porque tenemos que volver a Apocalipsis 14. 24, 29. 29. Vamos a comenzar con... Es que tendríamos que leer todo el capítulo 24 realmente, minuciosamente, porque hay tanto material ahí. Pero él, en el 24, él dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Ahora, podemos leer el 25 y el 26, pero bueno, no va a hacer ningún daño dejarlos ahí. 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esa palabra águila en el griego está hablando no de águilas como esas aves majestuosas, se refiere más bien a buitres. En México le llaman Sopilotes sopilotes. o topos. En otros lugares le llaman condors. Por allá, creo que por Ecuador, no estoy muy seguro. En Cuba, tiñosas. Tiñosa. Sí. Aquí gallinazo. Gallinazo. Ok, bueno, ya usted tiene la idea. ¿Okay? Dice, podíamos predicar un mensaje entero en el versículo 28. ¿Okay? Porque yo lo he hecho, en el versículo 28 solamente ahí. Pero sigamos. E inmediatamente, esa palabra es sumamente importante. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles
con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Esto me suena a mí como una ciega. Desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. ¿Qué es lo que usted acaba de leer ahí? ¿Qué es lo que usted agarra de ahí? Por favor, hermanos, algunos que digan algo. Que no es la venida del Señor, sino... O sea, que mucha gente interpreta que esto es la venida del Señor, pero dice que está cerca, no ha llegado. Exactamente. Alguien dice, pero es que está eso muy claro ahí. Bueno, quizás no tan claro como pudiéramos creer. Porque dice aquí, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las que él describió ya en los versículos anteriores, conocer que está cerca de las puertas. Y en su forma acostumbrada, Cristo habló en símbolos y se refirió a la condición de la apostasía que un día vendría. Este es el lenguaje usado en el versículo 29. Pedro usó este mismo simbolismo en su primer sermón en el día del Pentecostés, Hechos 2, 16, 21. De los relámpagos, de los truenos. Después, en el versículo, Jesús habla de la segunda señal de su venida. ¿Cuál es la señal? Él describe la señal, no la venida, la señal. Cuando usted va por la calle o por la carretera y usted ve, no sé cómo ustedes le dicen, Anuncios. pancarta, no se usa eso. Carteles, carteles. Carteles, gracias. Carteles. Publicidad. Ok. Bueno, no puedo usar esto porque es que yo trato de cubrir todos los países por causa de que no puedo usar esto en Cuba. Cuando usted ve un cartel con una Coca-Cola fría, no puedo usar eso allá. Señales. Eso hace sufrir. Que se cogen el letrero. Aquí está el asunto. Cuando usted ve un anuncio en un cartel, eso es original. Por ejemplo, si ven un sándwich, si ven un refresco, si ven algo, ¿eso es real? No. ¿Qué es lo que es eso? Una señal de lo que es real, ¿no? De algo que viene después. Algo que viene. Okay. Esto que él está hablando aquí es la señal de la venida del Hijo del Hombre, lo cual quiere decir que iba a haber una recogida antes de la venida del Señor Jesucristo. Y aquí nos dice la Escritura que es como una señal y no como su venida en sí. Y no nos debe sorprender. Estas también fueron sus palabras al sumo sacerdote Caifás. Jesús le dijo a Caifás, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora, A-H-O-R-A, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 64. Y si alguien lo puede buscar rápidamente y leerlo, yo sé que ustedes confían que lo que yo le estoy diciendo es la verdad, pero no hay como la palabra de Dios. Estas son las palabras de Jesucristo a Caifás. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ok, vosotros, ok. ¿Qué está haciendo Cristo aquí? Hablando simbólicamente, dejándolos fuera del entendimiento. Como el Señor Jesús dijo, los hijos del reino entenderán. Pero los otros, cuando
los discípulos preguntaron, ¿por qué tú hablas en parábolas? Y Jesús le dijo, porque a vosotros es revelado, pero a los de afuera no le es revelado, se quedan fuera del conocimiento. Entonces, cuando venimos a Apocalipsis y vemos esta recogida producida por la hoz de la palabra, echadas en el lagar donde la cáscara y la semilla se separan del precioso líquido de lo que es la unidad visible del pueblo de Dios. El lagar es el lugar donde Dios hace el trabajo de, esta palabra la voy a decir y no estoy segura, en español está correcto, pero la voy a decir y ustedes me corrigen, por favor. El lagar es donde Dios hace el trabajo de alinear su voluntad con la de Él. La palabra alinear no estoy seguro de que esté correcta. Está bien. A lo mejor está en mi diccionario particular. Alinear es como poner la junta, ¿no? Juntar los dos. Claro, porque ¿qué es lo que causa de que nosotros no podamos, si seguimos usando esa palabra, alinearnos a la voluntad de Dios? Nuestra semilla. La carnalidad. Exactamente. La cáscara. Entonces tiene que haber un quebrantamiento, tiene que haber, los cubanos decimos machucar, otros dicen machacar. Usted úselo como usted quiera. Es como si dijéramos, tenemos que entrar en el mortero de Dios. Otra palabra que también en unos países significa una cosa, en otros lugares usan otra. Créame que la cáscara de la carnalidad es dura. No hay nada más difícil que morir a uno mismo. Sí. El yo, nuestro ego, sí. se bautiza, levanta las manos, canta en el coro, puede hasta que predique y no le da ningún problema a usted. El único problema que le va a dar es cuando se tira de rodillas y usted lo quiere llevar a la cruz. Ahí es donde está la lucha. Y es muy fácil decirlo. Pero morir a uno mismo, que solamente lo pueden hacer aquellos que han sido nacidos de nuevo. El pecador tiene que arrepentirse primero y nacer de nuevo. Pero el ego, el yo, esa semilla, vamos a llamarla así, ese pecado adámico, si queremos llamarle eso, hay diferentes nombres. Nacemos con él. Y desde que nacemos molestos. No se ha visto todavía un niño que nace riéndose. Qué contento estoy aquí. ¿Usted ha visto alguno? Todos lloran. La mayoría. ¿Qué significa ese lloro? Es un lloro de alegría. Está llorando de la alegría que tiene. Por fin salí. No. De la zona de confort. Y si no llora, le dan una nalgada. Y si no llora, los hacen llorar. Exactamente. Porque tienen que llorar como señal de que tienen vida. El asunto es que el niño nace con esa tendencia, y después eso se va desarrollando y crean pequeñitos monstruos. Al principio, qué lindo es el niño, ¿verdad? Cuando nace. Cuando el niño por primera vez ensucia el pañal. Mira, mami, mira lo que hizo, mira, qué lindo, qué lindo. Mira. Okay. Ya a los 6 meses, qué mal olor, por favor. Este muchacho Me tiene ya. A ver, di la primera palabra. Hablando la primera palabra. A ver, di papá, mamá. Los dos están compitiendo. A ver quién dice mamá o papá primero. Mamá, papá. Ya cuando el niño agarra y comienza a hablar, muchacho, cállate la boca. Muchacho, cállate la boca. ¿No es así?
¿Qué es lo que está pasando con ese niño? Ese niño está aprendiendo a reclamar su espacio, su voluntad. Claro. A mí hay que cargarme. Los padres corren, que el niño no está sintiéndose mal. Entonces van allá y lo recogen y enseguida que lo mecen, eso es lo que yo quería, se calla la boca. Te mintió. Los manipula, es chiquito. Comienzan a ser manipuladores, comienzan a decir mentiras y si no le cortas bien las uñitas te van a arañar toda la cara. Porque nunca arañan los brazos, se le tiran a la cara. Ay, futuras madres, prepárense. Hermanos, hay esa edad del niño tan lindo de 6 a 1 año donde todo el mundo dice, ay, qué lindo, ay, qué bello, me lo como. Sí. Y después de 16 ojalá, años. Ojalá, hay que decirle, ojalá. Después de 16 años te arrepientes de habértelo comido. Sí, porque la digestión es mala. O padre, a veces esto nos hemos reído el hermano Julio y yo en momentos que hemos tenido, los abuelos especialmente. Mira, ¿qué niño hace eso? Todos. Muy inteligente. El niño es inteligente. Es inteligente. Mira, camina con los 2 pies. ¿Cómo que tú quieres que se arrastre con un chimpancé? Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que esta situación que a veces nos hace reír, la vemos en seres humanos que ya son mayores. Sí. Cuarentones. Sí, cincuentones también. Hasta en los lugares donde los tienen en sillas de ruedas, se tiran las sillas de ruedas unos a otros. Hermano Alex, eso se ve, perdón que interrumpa, eso se ve cuando un niño llega a una casa y se lleva el carrito del niño que vive en esa casa, y después cuando ya es un hombre se lleva el carro que está en la calle. También. Se lo roban. Está bien. Yo puedo, ¿cómo se llama? Identificarme con eso, porque una vez nosotros fuimos a una familia a pasar unos días y yo me robé los patines del primo mío. Y yo como necio, porque los muchachos son necios, cuando llegamos a la casa, que mi madre abre la maleta y ahí están los patines, digo, mira los patines. ¿Cómo se metieron ahí? Justificando. Sí, como si mi madre no tuviera entendimiento. Y agarró los patines y dijiste, te los robaste, los traíste, pero no te los vas a poner ni los vas a usar. Los amarró y los puso en el escaparate, como decimos nosotros allá en Cuba, en el escaparate, y en la próxima oportunidad devolverlo y pidiendo perdón. Eso es lo que hay que hacer. Y aquí está, para algunos, esto es gratis, lo que le voy a decir ahora. Niños que van a las tiendas y se roban los caramelos. Y dice, pero allá se roban caramelos. Pues claro, se roban caramelos, abren paquetes de papitas y se las comienzan que están comprando. Y después tiran el paquete. Y entonces los niños pues, se roban los caramelos. Y entonces cuando confiesan, los padres van a la tienda y dicen, miren, mi hijo se robó esto, aquí está el dinero. Dicen, no, hizo mal. Debió de llevar al niño y que el niño confiese y le diga a la persona, yo lo hice, yo robé, para que pase la pena. Sí. Le garantizo que no lo vuelve a hacer. Pero entonces el padre o la madre no quiere que el niño pase la pena, porque es pobrecito. Sí. Él es desobediente y no me hace caso y siempre está metiéndose en todo lo que no debe, pero es tan bueno. Ok. El lagar saca de nosotros esas semillas. Y aquí tenemos el mejor ejemplo de lo que ocurre. El jugo que sale
de las uvas se le llama sangre. Sí, se le llama sangre. Isaías 63 en los primeros 6 versículos. Yo quiero leerlo. Tendremos que entender el lenguaje del Apocalipsis. Isaías 63, versículo 1 al 6. ¿Alguien lo quiere leer? Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Vamos a hacer un paréntesis aquí. Ok. ¿Quién es el padre de Edom? Esto es muy interesante. Cuando tú veas nombres en la Biblia, busquen el significado. ¿Quién fue el padre de los edomitas? Esaú. Esaú. ¿Qué representa Saúl? Saulo. No, Saúl. ¿Qué representa Esaú. Perdón, Esaú. Esaú. ¿Qué representa Esaú? El hermano de Jacob. Representa la carne. Jacob, con todo lo que hizo, representa la rama del cual vendría Jesucristo. ¿No? Jacob y Esaú, dos naciones están en tu vientre. Uno luchando contra la otra y siguieron luchando después. Significa rojo. Ahora, Edom significa carne, carnal. Carnal. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra. Sigue, hermano. Right. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Sigue. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ok. Jugo, sangre, el mismo significado. Los pisé yo solo. ¿Quién estuvo con Cristo? Solo. Él solo. ¿Por qué dice la ira? Porque ahí Dios derramó su ira contra el pecado, que es la razón por la que el sol se oculta. Hay un temblor y hasta muertos resucitan. La ira de Dios cae sobre su Hijo para juzgar el pecado del cual todos nosotros hemos sido partícipes. Pero el punto que yo quiero sacar de esta escritura es que el jugo de la uva se utiliza en la Biblia también como símbolo de la sangre. Y por eso es que cuando el pueblo de Dios vive en la unidad bíblica y todos podemos fluir juntos, esa influencia de unidad bíblica que sale llega hasta los frenos de los caballos. ¿Qué significa esto? Dios tiene un lagar. En el jugo no podemos ver la diferencia de una uva a la otra. Todas las uvas son licuadas. Esto es unidad bíblica. Solo el mensaje de la iglesia de Dios lo puede hacer posible. Si el mensaje de la iglesia de Dios se predica correctamente, produce unidad bíblica, produce esa unidad. Amén. Siendo aún diferentes los unos a los demás. Siendo diferentes, no todos podemos ser iguales, pero podemos tener la unidad del espíritu y podemos tener la unidad de qué cosa, la unidad de la fe, y nos podemos soportar los unos a los otros. Ahora no estamos hablando de soportar pecados, estamos hablando de soportar nuestras imperfecciones como seres humanos que somos, porque no todos somos iguales. Algunos no hablan mucho, otros hablan bastante. Algunos somos
más serios, otros son más dados al buen humor, algunos son de una manera, otros son de otra manera, su forma más reservado, otros dicen lo que piensan, otros hablan sin pensar. No podemos decir todo lo que pensamos porque vamos a tener pocos amigos. Entonces, pero a pesar de eso, podemos tener ese amor que estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Honesta y sinceramente. Ok. Entonces, esta situación es una situación que sale voluntariamente de nosotros cuando somos pisados en el hogar de Dios. Dios no nos va a hacer amar a nadie, perdonar a alguien, ayudar a alguien. Tiene que salir voluntariamente. En la Biblia aparece la expresión yo voy a. Para aquellos que hablan inglés, I will. Yo voy a 4,000 veces. O sea que es una expresión voluntaria. Yo voy a. Eso significa, usando la misma palabra, alinear la voluntad nuestra con la de Dios. Y la otra cosa es que hay que ir solo al lagar. No podemos llevar a nadie. Cuando somos nosotros, nos toca. Estamos terminando ya. Volvamos a Apocalipsis 14. ¿Hay alguna pregunta? No. Ok. Estamos acercándonos al capítulo 15. Ok, versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Las vendimió de dónde? Del pecado. De la tierra. Tierra, símbolo de qué cosa? De una religión terrenal, donde quizás se predica suficiente para uno ser salvos. Nota, número 1, son uvas. Si son uvas, quiere decir que son salvos, ¿no? Lo cual quiere decir que en las denominaciones hay gente salva. Amén. Y de ahí, por lo menos. Hipócritas. Es lo que dice la Biblia. Salir de ella pecadores. Salir de ella religiosos. No, eso no es lo que dice. Lo que dice es salir de ella pueblo mío. Dios tiene un pueblo todavía que está en denominaciones. Pero ellos no pueden representar la iglesia del Nuevo Testamento porque están bajo nombres que no son bíblicos, bajo doctrinas y credos, bajo ministerios que son carnales, que son de hombres. Y yo me recuerdo hace muchos años atrás frases que algunos pastores decían y yo buscaba, sí, es verdad lo que está diciendo. Y yo me recuerdo que muchas veces algunos decían, si hay algo peor que un, ¿cómo era la palabra? Si hay algo peor que en inglés se dice mejor, man rule. Man rule significa gobernación de hombres. Y hay algo peor que la gobernación de hombres, es la gobernación de mujeres. ¿Y eso por qué? Yo nunca les pregunté por qué. Nunca les pregunté por qué.
Y no estoy diciendo con esto que yo estoy de acuerdo, simplemente estoy diciendo lo que yo oía. ¿Tendrá algo que ver con la menopausia? ¿Cómo es? ¿Tendrá algo que ver con la menopausia? Bueno, hermana, usted lo dice, yo en ese tema no quiero meterme porque voy a tener problemas, pero hay muchos que le echan la culpa a su carnalidad a la menopausia y hay otros que le echan la culpa a su carnalidad por, ay, es que yo me siento nerviosa. Entonces, o es ese tiempo del mes, una serie de cosas. Entonces, pero quizás es porque en la Biblia siempre hay una referencia a la mujer como el vaso más frágil, como el vaso más frágil, que debe tener una actitud más sumisa. No con eso quiere decir de que la mujer debe ser sumisa al hombre, porque la Biblia nos habla que debemos ser sumisos los unos a los otros. La Biblia es clara en eso. Pero por eso hay expresiones que a veces se utilizan. Ahora, los frenos de estos caballos son los que controlan los movimientos claramente de un caballo. Y hay poder en una unidad santa cuando por medio de esa experiencia podemos parar y frenar el avance de las influencias malignas que batallan contra la verdad. Entonces, así vamos dando fin a esta recogida que se llevó a cabo en el siglo XIX por una cantidad de pastores y ministros que tuvieron una visión de la iglesia como aparece en el Nuevo Testamento. Una iglesia sin gobernación humana, una iglesia sin libros de membresía, una iglesia donde todos los pastores tienen la misma posición, donde no hay nadie mayor. Lo que los distingue a ellos puede ser su experiencia, quizás puede ser un don quizás más desarrollado que otro, pero no en importancia. Entonces, donde no hay cuarteles generales, una iglesia que utiliza el nombre que aparece en la Biblia, iglesia de Dios, iglesia de Dios, iglesia de Dios, iglesia de Dios, es una continuación. Esto nos lleva, ya para terminar, al capítulo 15. Y en el cielo otra señal grande y admirable. Y esta sí es buena, admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consume, o se consumaba, o se termina, o completa la ira de Dios. Y ahí vamos a entender por qué el mensaje de la iglesia de Dios puede ser ofensivo. Y esto yo siempre hago mucho énfasis, lo he hecho a través de mi ministerio. Un siervo de Dios no puede predicar su ira. No tiene derecho a hacerlo. Solamente puede predicar la ira de Dios. De nosotros. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Nadie tiene pregunta? ¿Nadie? Es como batería o no. ¿Quién está diciendo? ¿Quién está hablando? Ok, hermano Julio, ¿quieres añadir algo, hermano? Hermano, gracias al Señor por la palabra de la unidad descrita en el jugo de la uva, donde no hay ni cáscara ni semilla, y que todos podemos ser iguales. Sí, es algo especial en la cual debemos chequearnos todos los días y luchar por ello. Y luchar por ello, ¿no? Y que la acidez porque dice que las uvas ya están maduras, o sea, ya no hay acidez. Muy ya bueno. No hay acidez en esas uvas. Muy buen punto. Muy buen punto, hermano. Es algo por lo cual debemos luchar. Esto no, vuelvo a repetir, porque hay una raya muy finita en esto.
muy finita, hay que diferenciar entre soportar y tolerar. Porque el pecado no se puede tolerar. Y hay que poner juicio sobre eso. Y eso no quiere decir de que no hay amor. Pero lo que está hecho incorrectamente, contrario a la enseñanza de la Biblia, tiene que ser juzgado. Amén. Hay un mensaje que habla acerca del juicio preliminar. Inclusive yo tengo las notas aquí. ¿Qué es el juicio preliminar? Es más, aquí yo tengo las notas. El juicio antes del juicio final. Porque este juicio de la palabra hoy nos prepara para el otro juicio. Si no pasamos el de aquí, ¿cómo vamos a pasar el de allá? Así que, hermano Santos, ¿quiere decir algo? No, de todo lo que se ha hablado, todo ha estado muy bueno y muy constructivo. Estamos meditando acerca del lagar, que Dios es tan sabio que Él, a través del lagar, Él nos enseña cómo todos somos traídos a un mismo lugar. Amén. Y como las uvas somos exprimidos. Dios hace que espiritualmente seamos exprimidos para que todos lleguemos a ser uno en Cristo. Amén. Y aunque venimos de distintos países con diferentes costumbres, diferentes ideas, pero cuando venimos a ese lagar, Dios quita toda confusión de nosotros y nos hace nos convierte en ese jugo. Y así todos podemos ser uno en Cristo y podemos ser esa iglesia de la cual Cristo habló, que Él tiene una sola iglesia, que usted lo mencionó. Sí. Y esa es la iglesia que va a poder un día llegar al final y alcanzar esa corona si nos mantenemos en el lagar y si dejamos que Dios controle nuestras vidas. Amén. Hermano José. Sí, viendo el tema de la unidad, que es un tema bastante complejo para meterse en él, viene a mi mente el Salmo 133, que habla de la unidad, que está haciendo referencia a lo buena que es, cuando dice que es como el rocío del monte. El rocío del monte es algo que refresca. Es decir, que la unidad no puede ser impuesta. No. Es algo que es agradable para la persona, que no puede ser impuesta. Porque es como algo refrescante, no es una cosa que te sientas ahí por obligación. Sí. Creo que la unidad es una cosa que debe de ayudar a Dios en eso, a hacer un trabajo precisamente para poder encajar donde Dios quiere como iglesia. Hay un trabajo primero que hay que hacer. Amén. Hermano Aguilar. Si no nos dejamos exprimir bien por el Señor y nos quedan semillas y cáscaras, vamos a seguir siendo lo mismo. Entonces, entrar en el lagar del Señor es entregarse para que Él nos transforme completamente. Eso aprendí hoy, esta mañana, y mucho más. Seguimos siendo, si no somos llevados al lagar, seguimos siendo individualistas. Amén. Amén. Y el gallo está totalmente de acuerdo con eso. Hermano, antes que se me olvide, por favor, gracias por la quesadilla. ¿Usted le dicen quesadilla? Sí, quesadilla. Okay, no es una quesadilla mexicana, es otra cosa de Salvador. Sí, gracias, hermano. Gracias. Es un pastelito, es un pastel rico. No lo describas mucho, porque hay hermanos que están oyendo aquí. Vas a causar un problema. Vamos a ver si alguien quiere hacer una pregunta, alguna aclaración. Hermana Mel, que nunca habla los sábados. Hermana, ¿qué piensa? Estamos muy bien. Me ayudó mucho esta clase a mí. Ha sido algo especial para mí. Y gloria a Dios. Me da mucho gozo perdón. Que hay un pueblo de Dios y esta de la unidad
realmente me ha bendecido mucho. Gloria al Señor. Aquellos que no saben, la hermana Mel, ella está en Corpus Christi, Texas, y donde ella está no hay una congregación de la Iglesia de Dios. Y oremos por ella. Vemos en un futuro, si Dios lo hace posible, hacer una visita a Corpus Christi, donde yo hace muchos años que estuve, hace como 25 años que estuve predicando allí. Yo también, hermano. Hermano, estoy buscando a alguien, hermano Farron. Oh, ya se fue ya, ok. Hermano Héctor. Hermano, todo lo que tú has dicho, hermano, sobre la unidad, sobre todo eso, hermano, cae una gran responsabilidad sobre el ángel de Dios. Sí. El ángel de Dios, claramente sabemos que representan los pastores de las iglesias de Dios. Y si estos pastores no están haciendo lo que Dios quiere, hermano, el pueblo perecería por falta de sabiduría. Entonces yo veo que los pastores tienen una gran responsabilidad de mantener el librito abierto y la luz brillando sobre el pueblo de Dios. O si no, toda esta verdad no la hubiésemos, estuviera todavía sellada para nosotros. Sí. Entonces yo le doy gracias a Dios que Dios a través de sus ángeles abre los sellos para que nosotros podamos ver la luz de Dios y podamos cantar ese himno: la luz de Dios alumbra, ya no hay oscuridad. Amén. Gloria a Dios por eso. Como hemos dicho anteriormente, no es juntamenta, es unidad. Y también quiero terminar, aunque ya sé que me pasé unos 15 minutos. Quiero decir de que en los tiempos o en el tiempo que esto comenzó a predicarse, había tanto gozo y tanto regocijo en aquellos que estaban saliendo de las denominaciones que la gloria de Dios como que descendía sobre esos cultos. Los hermanos saltaban de gozo. Muchos llegaban en sus coches tirados por caballos después de haber estado viajando 2 o 3 días para reunirse y cantar estos signos que nosotros hoy entonamos en la iglesia de Dios. Por eso es que hay algunos signos como este. A mí me gusta mucho, pero no se canta mucho, que dice: llegan ya días mejores, oh qué gloria vemos ya, la verdad por fin tenemos y la tarde brilla ya. Gracias a Dios. Himnos como esos y centenares de otros que se cantaron, fueron escritos por hermanos que eran poetas, hermanos que eran escritores, hermanos que tenían una educación tremenda, pero la unción de Dios cayó sobre ellos porque no existían himnos que pudieran respaldar este mensaje. Y con el pasar de los años ya hay miles de himnos que fueron escritos en ese periodo de tiempo, en casi 10 años. Algunos escribieron hasta un himno al día. Entonces, nosotros hoy es muy fácil abrir el linario y cantarlo. Cada vez que yo los canto, yo pienso en los hermanos que escribieron eso, lo que esos signos significaron para ellos, ellos que estaban cantando el testimonio de ellos, porque les había ocurrido a ellos algo glorioso. Y cuando esto agarra fuego, de verdad, cuando esto se reaviva en nuestro medio, hay algo que ocurre, porque es que yo lo sé, yo estoy más que convencido de esto. Yo lo he visto en mi ministerio. Cuando estas verdades se proclaman, no es predicarlo una vez, pero cuando uno está predicando estas verdades y uno las sigue predicando bajo la unción del Espíritu de Dios, pasa como en el valle de Ezequiel, que los huesos comienzan a temblar. Cada hueso va buscando su hueso. Entonces,
esto nos alienta a nosotros. Dios tiene un pueblo y el pueblo de Dios no está muerto. Amén. Amén. Ya algunos de nosotros ya despertamos ya de ese sueño y de ser los esqueletos que éramos antes. Ya tenemos ya músculos, ya tenemos, ¿cómo se llama? Carne, y sobre todo tenemos el Espíritu de Dios. Cuando Dios le dijo a Ezequiel, sopla sobre ellos otra vez. Y dice que el Espíritu de Dios entró en ellos y se levantó un ejército muy grande, porque ese valle de huesos secos era un ejército que había perecido. Que Dios los bendiga, hermano. Gracias a Dios. Y que pasen un día feliz, bendecido. Nos veremos cuando terminemos con el capítulo 15. Vamos a volver. Hay algunas ideas que están pasando por mi mente, ideas prácticas, doctrinas prácticas, y me siento como que mi mente está siendo guiada a tratar con el tema. Ese no va a ser el tema, pero con la estabilidad espiritual. Gracias. Podemos estar fluctuando de aquí para allá, de allá para acá. Amén. Tenemos que, somos columnas. Está perfecto. Somos columnas y las columnas no se mueven. Amén. Las columnas, y le voy a tener que dar un poquito de tarea, que yo sé que ustedes la quieren. Vamos a bajar nuestras cabezas en reverencia y vamos a tener un momento de oración y vamos a pedirle al hermano Alfredo que nos dirija en oración, que ha estado callado hoy. Amén, amén, hermano. A veces a veces es mejor oír y hablar poco. Bueno. Y cuando uno habla es decir algo interesante, ¿no? Si uno no tiene nada interesante que decir, es mejor callarse. Tenemos dos orejas y una boca. Ay, ay. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias una vez más por tu amor, tus bendiciones, Señor. Sí, gracias Padre. porque a pesar de la obra de nuestro enemigo por querer truncar, Señor, la participación de estas clases, Señor, tú has sido maravilloso. Gracias, has sido Padre. propicio. Gracias. Te alabamos y te glorificamos. Tú sabes cuán importantes son estas clases para nosotros hoy. Amén. Amén. En este momento histórico en que estamos viviendo, Sí. donde hay luces que se están apagando. Dios santo. Y nosotros necesitamos, Señor, de esa antorcha para poderla levantar, de esa antorcha, y necesitamos de la fuerza para poderla mantener levantada, Señor, a cualquier costo, Señor. Amén. Y por eso necesitamos tu fuerza, tu gracia, tu poder. Necesitamos, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, Sí, para llevar a Padre, cabo amén. esta obra, Señor, para que tu luz siga brillando, para que tu verdad siga, Señor, rompiendo la roca, el cascarón duro de la religión, oh Dios, de los hombres. Amén. Gracias, Señor. Bendice a estos hermanos que se esfuerzan por traernos estas enseñanzas, Señor. Tú sabes lo que personalmente, tú sabes qué hay en mi corazón, Señor, y el peso que cada uno de nosotros que estamos participando aquí tenemos para, primeramente, con el pueblo de Dios, Señor. Ayúdanos a nosotros ser vasijas que no tengan salideros. Amén. Vasijas que retengan bien, Señor, el contenido que se le está depositando dentro, Señor. Amén. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.